¿sí? Les habíamos ya comentado un poquito cuando inició la CDP, sí tuvimos una presentación de Ruth, que es justamente la presidenta de la Alianza Global para el Futuro de los Alimentos, y también Jane había explicado un poquito cuál era el sentido y la importancia de esta sesión. Entonces, quisiera más bien invitar a Jane y agradecerle por acompañarnos hoy para que nos dé unas palabritas de bienvenida, de apertura de esta sesión y de este ejercicio, sobre todo, que vamos a hacer hoy. Y también me alegro mucho de dar la bienvenida al equipo de la Alianza. Están Pablo, está Matthew, está Loren, ¿sí? Que nos acompañan, ya nos contarán desde qué países. Y bueno, ya nos va a explicar Jane que este es un primer ejercicio, así que creo que somos una CDP muy afortunados de ser los pioneros en hacer esta práctica. Así que bienvenidos, bienvenidas, y les dejo con Jane para unas palabras de apertura de la sesión. Sí, gracias. Buenos días a todos y todas. Yo no sé si, parece que casi todos hablan inglés aquí, no sé, pero yo voy a intentarlo en español. Estoy viendo a Carlos aquí, que es mi entrenador de español. Mucho apoyo. Y si no entienden, tenemos Maricruz aquí. Pero quería agradecer esta oportunidad de ofrecer algunas palabras hoy de la mañana. Van a ser cortas. Durante estos días he estado escuchando y estoy muy impresionada por el trabajo de los proyectos en la región y de la región en total y los proyectos. Es muy impresionante, muy importante, es profunda y rica y es algo importante para compartir con otros fuera del CCRP. Y esta sesión es sobre esto. Y esta mañana vamos a tratar de ser como parte de algo más grande, contribuir nuestra experiencia de CCRP y para el mundo, ¿no? Y aprender de los otros. Siempre ando pensando, lembrando nuestro símbolo de infinidad o de infinito, que es parte de nuestro trabajo. La Alianza Global usa esto también. Nos emprestamos para ellos. Entonces, yo voy a pasar para el equipo de Alianza Global para explicar un poco más sobre qué vamos a hacer. Pero quería agradecer a todos hoy aquí, que están aquí, por sus contribuciones esta mañana. Y espero que esta rica experiencia de CCRP ayuda y transforma los sistemas alimentarios, porque por eso estamos aquí. Tenemos que transformar estos sistemas, investigaciones que producen información para transformar estos sistemas. Entonces, gracias por estar aquí. Voy a pasar para Pablo. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, gracias, Jane. Gracias. Nada, pues muy buenos días con todas y con todos y muchas gracias por abrirnos las puertas y poder unirnos a ustedes este rato. A mí personalmente pues también me alegra mucho volver a saludar a muchos colegas que conozco desde hace tiempo, con lo cual pues la alegría es doble. Y también me alegra mucho el poder, como decía Jane, pues empezar a trabajar juntos en esto que a nosotros nos produce mucha alegría, pues poder empezar a trabajarlo con ustedes. Yo creo que casi todos habrían visto el vídeo de presentación que Ruth hizo y posiblemente hayan tenido la oportunidad de revisar un poco los materiales. Yo solo les quiero como proporcionar así un contexto muy breve en unos minutos. Como les explicaban Jane y Ruth, la idea que tenemos en el por qué estamos nosotros aquí, pues es lo primero porque ustedes nos abren las puertas y lo segundo es porque creemos que hay una oportunidad. Digamos que en la Alianza Global hemos estado haciendo
pues bastantes áreas de trabajo y muchas cosas distintas durante 8 años, al igual que ustedes lo llevan haciendo mucho más tiempo. Y de repente ha llegado un momento en el que creíamos que era bueno parar, ver un poco lo que hemos hecho, encontrar pues dónde están esos patrones comunes, dónde hay convergencia hacia ciertos temas, y nos dábamos cuenta de que en ese ejercicio ustedes han sido pues una parte importante, al igual que muchos otros miembros y muchas otras redes que hay dentro de la Alianza Global, que son más de 27 fundaciones, pero al final, pues el trabajo de Magnite ha estado siempre muy presente, tanto en agroecología, en seguimiento y evaluación, en un montón de cosas de las que ha hecho la Alianza Global. Entonces creíamos que era un buen momento, dados los retos que tenemos hoy en día, y no solo es el futuro de la alimentación, que también lo es, pero si uno mira a nuestro alrededor, pues vemos problemas de desigualdades que son cada vez más acuciantes, problemas pues con la crisis climática que cada vez está más presente, con la pandemia que estamos viviendo ahora en todo el mundo. Entonces creemos que la urgencia de que varias redes que están trabajando en las mismas direcciones, que esas redes empiecen como a buscar un poco más de sinergias, creemos que el momento es fundamental, ¿no? Y como decía Jane, es un ejercicio que se trata de construir juntos. Aquí pues nadie viene a presentar un trabajo y nadie viene a escuchar una presentación, sino que se trata de encontrar modos en los que podemos trabajar juntos de una manera más fuerte y más explícita de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. La propuesta que nosotros traemos es, hemos mirado hacia atrás en todo este trabajo que llevamos realizando con ustedes también todo este tiempo, y hemos identificado 7 grandes áreas que creemos que pueden generar cierta sinergia y cierta energía a su alrededor. Lo que queremos hacer es presentárselas muy brevemente y que luego podamos entrar a discutir si esas áreas resuenan con sus intereses, si están totalmente alejadas de sus intereses, cómo creen que podríamos ir trabajando juntos alrededor de esas áreas. Esa es un poco la idea que nos trae hoy aquí. Y discúlpenme, no les he dicho ni siquiera el nombre, yo me llamo Pablo y soy el evaluador de la Global Alliance, y les llamo desde el caluroso Madrid. Ahora mismo hace un calor aquí terrorífico, no como por allá, que supongo que están más frescos. Entonces, abro el turno a mis colegas, a Lauren, a Amadeus y a Jane, por si quisieran hacer algún tipo de matización, y si no, pues les cuento así muy por encima cada una de estas 7 llamados a la acción que hemos identificado. Lauren, Mateus, ¿algo que queréis comentar? Bienvenidos, bienvenida. Gracias. No, Pablo, está bien, gracias. Vale, perfecto. Pues nada, si les parece, en el documento que les compartieron, más o menos viene toda la estructura del trabajo que tenemos pensado desarrollar. Nos interesa mucho, como decía Yasmín, esta es la primera vez que estamos haciendo este trabajo que queremos hacer con muchas más redes. Espero que sigan considerándose afortunados después del experimento, pero en cualquier caso, lo que nos interesa muchísimo, aparte de todo el proceso en el que vayamos pues definiendo áreas de trabajo y cómo lo entendemos y dónde creemos que hay más energía y dónde creemos que hay menos, también nos interesa mucho todas las ideas y el feedback que nos puedan dar en cuanto al proceso en sí. Pues todas las ideas que quieran en cuanto a, oye, pues esto no es claro, o necesitaríamos más materiales sobre esto, o necesitaríamos una presentación antes, o cualquier tipo de idea sobre cómo hacer este proceso de participación y de trabajar juntos pues un poco más fluido, también son súper apreciadas. Entonces, en el documento que les acaba de mandar Yasmín, muchas gracias, básicamente si ven en la página 3, hay digamos que como 3 grandes principios que hacen como de paraguas de estas 7 llamados a la acción. Al final, lo que hay de fondo es pues pensar en que necesitamos marcos de pensamiento que nos permitan identificar sinergias, identificar dónde podemos trabajar juntos
y esto desde una perspectiva de sistemas alimentarios. O sea y esto no es nuevo en la CDP, con lo cual tampoco tengo que explicar mucho más, pero cada vez estamos más convencidos de que, y creo que nos está pasando a todos, que una mirada sistémica a este tipo de problemas que enfrentamos hoy en día, pues es la única manera de entender estos problemas de manera que podamos hacer algo razonable al respecto. La segunda idea es tratar de generar espacios abiertos, espacios de participación, espacios donde la información esté disponible para todo el mundo y que eso pueda ir generando ese enriquecimiento entre distintos agentes dentro de una red y entre distintas redes, ¿por qué no? Y el tercero es precisamente intentar utilizar esos mecanismos abiertos de interacción y de intercambio de conocimiento para incitar un poco acciones conjuntas. Y es lo que Jane y Ruth les comentaban, que es pues intentar dentro de ese diagrama infinito que la CDP nos prestó a la Global Alliance amablemente, pues intentar reforzar esos vínculos, ¿no? Tener muy claro cómo todo lo que está sucediendo a nivel local, comunitario, nacional, regional, subnacional, puede y debe condicionar los debates que se dan y las acciones que se dan en ámbitos un poco más globales, y cómo influir en esos ámbitos más globales también nos permite como apalancar trabajo que sucede más pegado al territorio. Intentar que esos dos dominios no estén tan separados, sin intentar hacer que las sinergias que existen entre ambos pues sean cada vez más explícitas. Y entonces paso ya a la página 5, que es donde están estos 7 llamados. Yo creo que más o menos hablan por sí mismos. Como ven, la formulación ahora mismo es muy, muy, muy breve, y eso es lo que queremos ir construyendo con todos ustedes, ir entendiendo pues cuáles son las áreas que tenemos que habría que desarrollar más. Ahora durante el verano vamos a intentar contactar con diversos grupos que tal vez nos puedan echar una mano a empezar a hacer unos primeros borradores sobre cómo podríamos desagregar un poco más el contenido que hay cada uno dentro de cada uno de estos 7 llamados. Pero como ven, es el principio del proceso. Tampoco no hay mucho más, porque lo que vaya a haber en un futuro es lo que vamos a hacer entre todas y todos. Entonces, los 7 llamados, el primero tiene que ver con la gobernanza, con establecer enfoques integrados participativos y basados en derechos. Todo esto de los enfoques basados en derechos tiene traducciones muy distintas en función de los distintos lugares. Hay veces que son pues, basados en derechos de pueblos indígenas, hay veces que es basado en derechos de las mujeres, hay veces que es basado en derechos de la infancia, hay veces que es basado en derechos de pueblos migrantes. Se trata de abordar todos esos derechos como pieza fundamental de cualquier mecanismo de toma de decisiones y de diseño de cualquier tipo de política, ¿no? Porque eso es lo único que nos va a permitir pues, abordar todas estas desigualdades de las que estábamos hablando antes. El segundo punto tiene que ver con aumentar el apoyo a la investigación pública para el bien público. Esto viene de investigaciones pues, que hemos hecho viendo cómo pues, hay una relación a veces un poco, no muy sorprendente para muchos supongo, pero entre investigaciones que vienen financiadas desde otro tipo de sectores y los resultados que estas investigaciones obtienen, sobre todo pues, dentro de sistemas alimentarios en particular, y dentro de cuál es la interfaz entre la salud y los sistemas alimentarios, que es uno de los trabajos que nosotros desarrollamos. El tercero tiene que ver con que tenemos que reconocer y actuar, no solo reconocer, sino actuar en base a todas las externalidades que existen dentro del sistema alimentario. El sistema alimentario no solo produce bienes y servicios, produce bienestar o desigualdad social, produce salud o situaciones insalubres, produce degradación del medio ambiente o conservación o incluso mejora del medio ambiente, y todo este tipo de efectos que hasta ahora se han considerado como efectos colaterales de los sistemas alimentarios deben empezar a traerse muy, muy al centro, ¿no?
Hay un cuarto punto que habla muy explícitamente y muy relacionado con el punto anterior del tema de subsidios. Pues hay muchas políticas que están incentivando pues precisamente sistemas alimentarios que a lo mejor lo que hacen es de traer salud de las personas, de traer salud de las comunidades, de traer riqueza de las comunidades y de traer riqueza de la biodiversidad de estas comunidades, ¿no? Y pues también debe haber una llamada bastante explícita a considerar en muchos niveles, en el comunitario, en el local, en el nacional, en el regional, cómo esos subsidios se emplean. El quinto tiene que ver, no esta vez ya con la parte de subsidios, que es más público, sino con la parte de inversión, ¿no? Ser capaces de redirigir esos flujos de inversión hacia actividades que en realidad estimulan la transformación de sistemas alimentarios hacia todo lo que estamos hablando, hacia sistemas alimentarios que son renovables, que son resilientes, que generan salud, que generan bienestar para las comunidades, que generan sistemas justos. Y bueno, cubriendo esas dos partes, ¿no? La parte pública mediante los subsidios y la parte privada mediante la inversión. El sexto tiene que ver explícitamente con que creemos que hay una manera hay un enfoque dentro de los sistemas alimentarios que da respuesta explícitamente a todos estos desafíos, que es la agroecología, que es, por supuesto, no os haría explicarles a ninguno de ustedes nada relacionado con la agroecología, no soy tan osado, pero poner muy en el centro y muy en valor pues todo lo que son los enfoques agroecológicos. En otros lugares pues se habla de agricultura regenerativa o de enfoques más circulares, que por supuesto tienen matices distintos, pero al final lo que se trata es de buscar sinergias y de aunar la mayor cantidad de personas en torno a estas llamadas a la acción. Y la última tiene más que ver con, digamos, con la nutrición. Este llamado es un poco especial porque al final es algo que últimamente está como muy en muchos debates y nos hemos visto como en la obligación de intentar dar respuesta a esto de alguna forma, ¿no? Y tiene más que ver con dejar un poco el paradigma de poner en el centro la alimentación y la necesidad de que no es suficiente solo con poner en el centro la alimentación, sino que debemos poner en el centro la nutrición. Y una nutrición que no es prescriptiva, sino una nutrición que depende de la cultura, que depende del medio ambiente, que depende de preferencias, que depende de accesibilidad y que tiene como muchos matices y que no es tan prescriptivo como en muchos sitios se nos hace pensar. Y estos serían un poco la presentación de estos 7 que lo siento, ha sido un poco más larga de lo que esperaba, pero esto es lo que tiene cuando uno está muy excitado sobre un trabajo nuevo. Así que le paso la palabra de vuelta a Yasmín y si tienen cualquier consulta, pues no duden en hacerla. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias al equipo. Creo que más bien justo era súper importante poder escuchar de parte de ustedes que han estado trabajando en estos 7 llamamientos, poder comprenderlos con tu explicación. Así que muchísimas gracias. Quisiera contarles un poquito lo que viene a continuación. Vamos a hacer una priorización de estos 7 llamamientos en el sentido de que voy a pedirles registrarse en un grupo de trabajo, ¿sí? Vamos a trabajar durante la siguiente media hora, 40 minutos en pequeños grupos, ¿sí? Estamos, quitándonos, digamos, a los facilitadores, estamos como 30 personas, entonces podemos trabajar en el número de grupos que ustedes consideren oportunos, ¿sí? Entonces, la idea es, voy a compartirles ahora un hipervínculo, ¿sí? Un link por el chat. Y voy a pedirles, ya voy a mostrar también ahora en mi pantalla este documento, y lo que voy a hacer es pedirles pensar un ratito a cada uno y a cada una de ustedes individualmente, ¿sí? En cuál de estos 7 llamamientos a la acción, ¿sí? ¿Creen ustedes que quizás la región está trabajando con mayor preponderancia, donde podría aportar más, retroalimentar más, donde habrían algunas experiencias interesantes que compartir con el mundo, ¿sí? O donde sienten un llamado, ustedes ahora decir a este llamamiento a la acción le apuesto hoy y quisiera profundizar hoy con unos y unas colegas de la CDP
para retroalimentar. Entonces, vamos a mirar los 7 en este documento que les estoy compartiendo y les pido colocar su nombre en uno de ellos, ¿sí? Y luego vamos a revisar juntos y juntas cuáles han sido los grupos que son, los llamamientos que son como prioritarios para el grupo de ustedes, para quienes están presentes hoy. Y una vez que tengamos definidos cuántos grupos vamos a abrir y cuáles serían estos, les explico en detalle en qué consiste el trabajo y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces les pido por favor si ingresan a este, ¿tienes alguna pregunta? Sí, es que me das permiso para editar el texto. Cuando copias el enlace. Ya. Entonces, Sergio me había dicho que les enviara el link. No sé si eso es suficiente. Copia el hipervínculo, ¿sí? Sí, pero cuando copias el enlace tienes habilitar el permiso para editar. Entonces, Ya, si a entras ver, a Google entonces Doc, voy a entrar ahora yo por mi cuenta. Un ratito voy a pausar la grabación para poder minimizar mis ventanas. Milton, ¿qué pasó? ¿Te saliste? Y Matthews también.
Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo les fue con el ejercicio? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Están regresando ya todos los grupos. De seguro el tiempo fue cortito. Espero que igual haya sido seguro para todo el ejercicio. Siempre hacían falta unos minutitos más, pero espero que hayan podido avanzar un poquito de todas maneras, ¿sí? Voy a esperar que todos los grupos regresen y lo que vamos a hacer es una presentación en... ¿De 4 minutos? Sí, de unos 4 minutitos por grupo. Tenemos a las 10 en punto ya otra sesión paralela que va a empezar y necesitamos entonces puntualmente terminar a las 10 en punto. Quiero dar la bienvenida entonces al grupo 2 que habla de la investigación pública para el bien público. En realidad es el grupo 2, mediante el apoyo a enfoques multidisciplinarios y participativos que respalden diversos conocimientos y experiencias. Estaban Roxana Villegas, Ángel Mendoza, Jane, Carlos Barahona y Roberto. Invito entonces a su relator o relatora para que primero me compartan vía chat el archivo para tener fines de registro de su presentación e iniciar la presentación. ¡Ay! Me llegó un esfero volando por aquí. Esa es la cofacilitación virtual. Ese te lo tiré yo por ponernos a nosotros primero. Sí, hombre. Carlos, tu poder mental hace que los cuerpos aquí alrededor mío reaccionen. Gracias, Yasmín, me leíste la mente. Entonces, ¿quién es el relator o relatora del grupo de investigación? Estábamos llegando al punto de ponernos de acuerdo, de comenzar a discutirlo y no llegamos a una conclusión, ni siquiera preguntamos quién lo iba a hacer. Compañeros. ¿Quién quiere hacerlo? Voy a, como dicen, de viva voz decir Roxana, Ángel, Jane, Carlos o Roberto. Roberto no es candidato porque llegó hace un ratito nomás, pero... Carlos, tal vez tú nos puedes ayudar, no sé, Adelante, Carlos. Ok, yo estaba tomando notas. Y solo para recordarnos de lo que estamos hablando es de aumentar investigación pública para el bien público. Y eso es algo en lo que no tenemos ningún problema de aceptar y de decir es absolutamente necesario, sobre todo lo del bien público, pero no solo la investigación pública, la investigación que no es de financiamiento público también, como la que hacemos nosotros. Y eso es parte del paradigma del CSRP y se mantiene. Estamos muy alineados desde ese punto de vista. Multidisciplinaria y participativa, ¿de acuerdo? Pero nos pareció interesante que está bastante enfocada a incluir conocimientos tradicionales y locales. Está también enfocada a procesos de producción agrícola autóctonos con énfasis en agroecología. Entonces no queda ampliamente abierto, está muy bien definida. Y hablábamos de que sí, vemos que existe alineamiento y que teníamos diferentes perspectivas desde el CSRP, porque Roxana y Ángel están muy cerca del trabajo de los proyectos de las comunidades. Teníamos a Jane, que está muy cerca de la dirección del CSRP, claro, y teníamos a Robert y a mí, que estamos más o menos en un nivel intermedio dentro del programa. Entonces, estoy tratando de ver lo que escribí, pero mi computadora no me quiere ayudar. Y están bienvenidos también comentarios vía chat, como la dinámica, los comentarios, preguntas en el chat y también el grupo puede responder a través de eso. Yasmín los está registrando en un panel virtual, ¿no? Entonces, okay. Entonces, de lo que hablábamos es que en estos procesos hay beneficios, hay oportunidades de influencia. El CSRP ha logrado hacer influencia en el pasado. Entonces, sí es algo en lo que deberíamos estar interesados. Pero que no solo es beneficio
público en general, que es el definir agendas, el hacer investigación y el aprovechar los beneficios de esos procesos de investigación con las comunidades que están siendo directamente afectadas por los sistemas de producción y por por el deterioro que la mala producción hace. También que hay programas grandes que han estado ocurriendo en América del Sur y que están llegando a Perú, Ecuador y Bolivia, que son programas financiados por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo, con cofinanciamiento nacional, que son relativamente grandes y que están administrados por los Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología, que si hay alguna oportunidad de influenciar la investigación pública en la región, probablemente es influenciando cómo estos programas funcionan. Por ejemplo, trabajar con cómo están calificando a los científicos podría ser una opción. Eso es difícil, pero trabajar con científicos que ya están calificados para que ellos lleven propuestas de investigación que es más alineada con el paradigma de la investigación participativa y agroecológica, porque no siempre es así. Y muchas veces estos programas de investigación hacen énfasis sobre la investigación básica y no tanto sobre la investigación aplicada. Que la asignación de fondos normalmente está vinculada con el cofinanciamiento, con fondos de contrapartida. Muchas veces esos son fondos que no son en dinero, pero que el CCRP podría tener la posibilidad de crear fondos de contrapartida para poder influenciar la forma como esa investigación se hace. Entonces sí está bien alineado. Tenemos puntos de alineamiento, hay áreas donde podemos trabajar. Y me disculpo por no haber hecho una descripción tan rica como la discusión que tuvimos. Muchísimas gracias, Carlos, más bien por un esfuerzo de sintetizar en 4 minutos los aportes riquísimos que han tenido ustedes en media hora. Ahora invito al grupo número 2, perdón, al grupo 3, que habla de reconocer y tener en cuenta las externalidades ambientales, sociales y sanitarias, tanto negativas como positivas, de las políticas y prácticas de los sistemas alimentarios y agrícolas. En este grupo estaba Pedro Yorzún, Mariana, Claire, Pablo y Roxana Castellón de Agricol Andes. Les invito al relator o relatora que pueda encender su cámara y compartirnos en 4 minutos su reflexión y enviarnos vía chat el trabajo que han realizado. Entonces, no sé si ya... es el castigo de lo que toman notas. Yo hablé con Mariana que ella presente y ella me dijo que yo tengo que hacerlo. Pedro o Roxana, ¿quieren presentar? ¿O Pablo? Si no... Estaba más atento, ¿eh? Dale, Claire. Okay. Claire, presidenta. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces, y después nos compartes el trabajo, Claire. Tienes 4 Sí. minutos para hacer una síntesis del trabajo. Entonces, la verdad es que tratamos tanto la pregunta 3 como 4, porque lo vimos un poco relacionados. Ajá. Tuvimos una larga conversación muy interesante. Y en relación a las preguntas, y ayúdame el grupo, si no digo todo. La primera, que sí es relevante, existen factores que diferencian esta región. Bueno, yo entendí eso como nuestra región o los países, y el hecho que tuvimos representantes de Perú, no de Perú, de Bolivia y Ecuador, reflexionamos mucho sobre el hecho de que en ambos países hay constituciones muy favorables a la agroecología, ¿no? Pero en las leyes y reglamentos a todos niveles y las prácticas hay esa otra influencia de la agroindustria. Y esa tensión hablamos mucho. Y entonces la oportunidad, hablamos del caso de tabaco, Pablo, ¿qué es la oportunidad a nivel global? Es incidir realmente en empresas grandes. No es suficiente solo hablar de lo bueno que es la agroecología, pero ser serios a nivel global, de hablar de los actores, y hablamos del caso específico que nos presentó hace un par de días de las tiendas de agroquímicas, ¿no?
cómo ellos entran, sobre los transgénicos, etcétera, que por eso no quería presentar. Que hay que atacarles en una forma tal vez más directa y también pensar en actores nuevos como la OPS, los cocineros, cuando pensamos en incidencia colectiva, quiénes son los actores relevantes, cómo son las plataformas. Pero esa idea mucho al fondo de ese Food Summit, que simplemente incidir y cambiar políticas es suficiente, es algo realmente que hay que ver los casos de Bolivia y Ecuador que llevan años de políticas muy en favor de la agroecología y no ha sido suficiente. Y desde la CDP tenemos cantidad de casos de estudio. Hemos hecho 2 muy profundamente hace un par de años sobre leyes hacia práctica y qué influye el cambio de un sistema. Uno sobre la gestión de riesgos en Bolivia y uno sobre seguridad alimentaria en Ecuador. Y ves todo el nuance de este caso, que no es nada lineal, cosas. Hay algo de evidencia. Pedro dice que estamos en un paradigma de evidencia. Yo diría que estamos en un paradigma de desarrollo, que más bien no hay mucha evidencia. Pero sea lo que sea, ver este caso, hay mucho que ver hasta en el hipótesis atrás de ese espacio, hay una hipótesis para mí que es muy lineal, que vamos a incidir ahí y cosas van a cambiar en lo local, en este diagrama de infinidad. Entonces, hablamos mucho de qué difícil es, y Mariana hizo el punto de que muchas veces hay muchos casos de acción colectiva campesina impresionantes en estos 2 países, muy exitosas. No hay una falta de movimiento ni acción colectiva. Tal vez no tiene los actores correctos, pero Mariana hizo el punto de que muchas veces alrededor de un problema, lo que yo y Pablo llamaríamos sencillo, ¿cierto? De algo like transgénicos, lo que pasó en Ecuador en noviembre, o sea, contra esta ley. La gente viene, no pueden divertirles, son muy fuertes, pero tiene que ir algo urgente y muy sencilla, como lo de tabaco. Este problema es más complejo, más de largo plazo, más difícil de acción colectiva. Un minuto más, Claire. Ya, yo me acabo ahí y invito a los otros en el grupo a ayudarme con si he olvidado algo. Si quieren complementar. Complementar eso. Muchas gracias, Claire. Ya estoy bien. Estupendo resumen, sí. ¿Cómo se llama? El punto de que no basta políticas, porque estamos hablando de externalidades, ¿no? En términos ambiental, social, en salud, que son muy claras, que son evidentes. Han existido, digamos, historia de los últimos 15 años, de cuáles los actores relevantes de la agroecología han hecho posible una visibilización, que el tema de las relaciones entre salud, alimentos saludables, sea más explícito, que más actores intervengan, etcétera. Todo eso está, digamos, creo, como cuestiones positivas, pero negativas tenemos, digamos, que todo lo que son las políticas se diluyen y se digamos, en quienes son más capaces finalmente de hacer lobbies en los gobiernos para fortalecer políticas de subsidio o políticas de fortalecimientos de un sector u otro. Y pues, yo puse el caso, digamos, de lo que fue la matriz, el cambio de matriz productiva en el Ecuador, como un caso de las tremendas contradicciones que existían dentro de estos gobiernos que son finalmente alianzas y por lo tanto las políticas son políticas híbridas, ¿no? Y finalmente lo que prevalece son las relaciones de poder dentro de estas estructuras. Entonces hay que tener bastante cuidado, digamos, en promover de repente una imagen a veces muy luminosa de las cosas que están pasando y mirar más a los actores sociales que están siendo influenciados y que tienen capacidad de cambio para, ¿cómo se llama?, favorecer a la agroecología o políticas de salud o políticas de alimentación que estén confluyendo con esta mirada, digamos, más sustentable. Muchas gracias, Pedro, por complementar esta reflexión sobre la investigación y su posibilidad de incidir en la realidad. Vamos a pasar al siguiente grupo,
que es justamente el tema de la inversión, cultivar y alinear las oportunidades de inversión con el fin de redirigir los flujos financieros hacia actividades que estimulen la transformación de los sistemas alimentarios. En este grupo estaban Steve Banek, Eleodoro Valdivieso, Rory Seiler Cota y Rose Borja. Invito entonces al relator o relatora que me mande vía chat su presentación y también hacer un resumen de 4 minutos de cómo ha sido la reflexión del grupo. Hola, Sergio. Bueno, no está listo todavía el documento, así que lo voy a compartir y después les envío. Gracias, Rose. Entonces, voy a ver si puedo ver dónde está nuestro documento. Un minutito. Estamos viendo ya tu pantalla. Ya. Perfecto, gracias, Sergio. Bueno, nuestro tema a analizar fue cultivar y alinear las oportunidades de inversión con el fin de redirigir los flujos financieros hacia actividades que estimulan la transformación de los sistemas alimentarios. En nuestro grupo estuvo Steve Banek, Eleodoro, Rolly, Mateo, que se nos unió, y yo. Entonces, fue una discusión súper interesante, no está estructurado tanto como fueron las preguntas, pero pienso que respondemos a todas. Lo primero fue el reconocimiento de que es un tema súper relevante. Sin embargo, hay que entender cuáles son las prioridades atrás de estos financiamientos, para lo cual deberíamos entender qué es lo que buscan estos entes privados el rato de hacer este tipo de inversiones, cuáles son las agendas, cuáles son las coincidencias que nosotros podríamos tener con estos actores al momento de financiar un determinado tema, un determinado proyecto. Entonces, para nosotros una pregunta central es ¿cuál es la forma de influenciar o cambiar si es que nos interesa un determinado flujo de fondos? El otro punto fue, Eleodoro nos compartió cuál es la situación en Bolivia sobre el tema de financiamiento externo y nos comentaba que con el gobierno anterior había mucha regulación al sector de la cooperación externa, sobre todo estos temas relacionados con la parte agrícola, que es parte de nuestro trabajo, y que se pensó que con este nuevo gobierno las cosas iban a cambiar, que se había mencionado que se iba a flexibilizar, pero no ha cambiado y mejor se ha acentuado, ¿no? Otro tema de contexto que hay que tomar en cuenta son las prioridades fijadas por el propio Estado, ya que tienen de igual manera sus propias prioridades, su forma de hacer las cosas, sus propias agendas, que muchas veces no están alineadas con lo que nosotros hacemos. Y en Bolivia al menos, y pensaría que ahora en Ecuador, el sector agrícola no es que tiene mucho espacio, y menos tal vez la agroecología, ¿no? Lo que nos mencionaba, por ejemplo, Steve, es que hay ejemplos de fondos que son pequeños y relevantes para la CSRP, que vienen de estos, por decirlo de alguna forma, entes nocivos o entidades privadas. Y nos recordó el ejemplo de Steph, de su presentación y de esta empresa holandesa que financia o que apoya a estas organizaciones, esta red de productores trabajando en papa para la conservación de la biodiversidad. Entonces sí sería importante también identificar estos casos exitosos de los cuales podemos aprender, entender cómo funcionan estas relaciones y que están dentro de lo que es desviantes positivos. Es la presentación de Aguapan, perdón. Sí. De Aguapan que viene después. Sí, sí. Ok. Ya también vemos que es importante educar a este sector sobre qué es lo que estamos buscando y cómo deberían ser direccionados los financiamientos. Entonces, algunas acciones concretas, pensamos que sería interesante hacer un mapeo de actores de lo que son estos entes que financian este tipo de iniciativas, pero a la vez que hacemos de este mapeo desde la parte de quienes están financiando, también la sugerencia sería ver cuáles son o identificar cuáles son los actores implementadores en cada uno de nuestros países, cuáles son los que realmente pueden influenciar de forma positiva, cuál es el ente local que puede traducir esta inversión en realmente un impacto de forma transparente, rendición de cuentas, etcétera. Un minuto más, Rose. Ya, bueno, el tema de desviación positiva. Voy a pasar al último punto que fue discutido,
y que es como una puerta de colaboración que vemos. Pensamos, hay un estudio de BioVision que se hizo donde se identifica en África cuáles son los actores de la cooperación que están realmente trabajando y financiando los temas de agroecología, agricultura sostenible. Pensamos que sería súper interesante tratar de hacer un tipo de este estudio en colaboración con Global Alliance aquí para la región e informar a las organizaciones de cómo funciona. ¿Quiénes son las organizaciones que realmente están preocupadas y en la práctica están financiando este tipo de acciones? Entonces, bueno, Steve mencionaba que hay una pequeña frontera no tan explorada para nosotros, cómo se invierten los entes, cómo se invierten fondos por parte de estos entes financieros y que es una información muy importante para identificar cuáles son estos puntos o puertas de entrada y que no siempre es accesible a todas las organizaciones y que la gente que ya está metida en eso, las organizaciones que trabajan en esos temas podrían compartir esa información para conocer mejor cómo funciona el tema de financiamiento. Y finalmente vimos un rol súper importante para los gobiernos locales y cómo influenciar. Decía Eliodoro que en Bolivia los gobiernos locales están abiertos, muchos a recibir cooperación externa para hacer sus acciones y que podríamos tomarlo como una puerta de oportunidad para influenciar sobre los temas alimentarios. Muchas gracias, Rose, por la síntesis y con mucho gusto estamos esperando el trabajo tuyo de que refleja la síntesis del grupo, ¿no? Ahora quiero invitar al grupo que ha trabajado en el llamamiento de invertir significativamente en enfoques agroecológicos, regenerativos y circulares con un papel más importante. Estaban Cecilia, José Luis, Vanessa Ramos, Marlene, Megan, Jeff, Raúl Janto y de Global Alliance, Lauren. Entonces, si nos pueden ayudar con su relator o relatora y después enviándonos también el trabajo vía chat. Claro, yo voy a ser la relatora de este grupo. Voy a presentarles una síntesis. Voy a compartir mi pantalla. Es una... Sí, y 4 minutos, Vanessa. Sí, ahí voy. Aquí. Es un resumen de las principales ideas tocadas en el grupo y también invito al grupo si quieren agregar algo más. Respecto a la alineación estratégica entre los trabajos de las prioridades del CCRP Andes y Global Alliance, pues definitivamente están todos alineados. Y principalmente ya que la agricultura regenerativa es una prioridad para ambos, ¿sí? Cabe resaltar que dentro de lo agroecológico hay distintos estilos de estos enfoques con diferentes niveles de involucramiento del agricultor. Digamos, algunos con un matiz más teórico y otros con un toque más aplicado, ¿no? Luego es importante, se mencionó que es importante llevar los proyectos más a la acción, ¿sí? Si bien es importante también tener una base teórica, una línea de base, un diagnóstico, también hacerlo como que más a la acción e involucrar siempre al agricultor. Y esto es como un llamado a crear proyectos más transformadores y que no se queden tanto en lo conceptual. Por otro lado, se mencionó que los proyectos de agroecología pues se manejan en diferentes niveles, ¿no? Y en los proyectos presentados en este CDP, vemos en general la agroecología como un fin, ya que se trata de un proceso largo, un proceso transformativo y una transición que toma un tiempo y que pues es importante el acompañamiento al agricultor también. Y de todas maneras estamos claros en el discurso, en los conceptos y a lo que hay que ponerle más fuerza y más inversión es a la parte práctica. Por otro lado, en la retroalimentación del proceso planteado por Global Alliance, coincidimos en que el productor es el principal actor en este aspecto. Se mencionó también que, bueno, en campo se ha observado en otras experiencias que los agricultores mayores tienen, digamos, mayor interés y de por sí ya practicaban la agroecología, pero sin tener esa definición
entonces como que se adaptan más rápido a este proceso transformativo. Por otro lado, los jóvenes serían un poco la cara opuesta, ¿no? Que están más influenciados por la modernización, la globalización y tienden a adoptar estas prácticas con uso de agroquímicos, por ejemplo, para ver resultados más rápido. Entonces, es también un llamado a hacer incidencia más en la concientización de los jóvenes, que finalmente son los que se hacen los responsables del futuro. Se comentó de una experiencia de proyecto en Chinchero, Apurímac, aquí en Perú, en el que pues, se notó que el cambio de los agricultores con prácticas convencionales hacia la agroecología les había otorgado oportunidad de acceso al mercado al ofrecer un producto diferenciado. Las últimas reflexiones que tuvimos, porque nos quedó un poco chico el tiempo, fue que... un minuto más, Vanessa. Sí, ahí voy. Lo más importante, se mencionó la inclusión de la ganadería regenerativa en un proyecto que se está desarrollando también aquí en Perú, incluyendo enfoques de ganadería regenerativa, agricultura regenerativa y manejo holístico. Lo importante aquí es que no había, digamos, trabajos anteriores en este contexto de los Andes y se tuvieron que tomar marcos de otros proyectos y están adaptándolos aquí, con el desafío de adaptarlo a este contexto diferente andino, de microparcela, vida en comunidad. También AgroInsight es importante mencionar que une lo global con lo local al hacer los registros audiovisuales de las prácticas agroecológicas y poder traerlos de lugares muy lejanos como la India, que mencionaban en un ejemplo, a agricultores andinos de Bolivia. Y eso también genera impacto en los agricultores al ver que otro agricultor está realizando dichas prácticas y se animan a intentarlo y experimentar. ¿Puedo seguir? No sé. Bueno, 20 segundos más, estamos en el tiempo, Vanessa. La siguiente sesión empieza a 10 en punto y necesitamos cerrar con el otro grupo también. Rápidamente. Lo último es que es importante este espacio como la CDP, que genera una articulación entre proyectos y entre instituciones, lo que facilita y genera un impacto mayor en los proyectos, ¿sí? No están repitiéndose esfuerzos, sino que todos se articulan. Y es recomendable también dentro de una comunidad de práctica como esta, si es que se quiere pensar en invertir en este tipo de espacios, en también dar más reuniones así para homogenizar a todos, y si todos estamos en la misma página podemos trabajar mejor y tener un mejor impacto en los proyectos. Eso. Muchísimas gracias, Vanessa. Y te invito por favor a que nos compartas este documento de trabajo para mantenerlo en el registro y para también compartirlo a Global Alliance. E invito al último grupo, donde están María Escurra, Sandra Valdeón, María Monte, Guadalupe, Doris, Pablo Cabrera, Milton, que es desarrollar pautas alimentarias basadas en alimentos. Bueno, tuve el mal gusto de lanzarme de voluntaria para exponer y espero hacerlo en 3 minutos que nos quedan. Fuimos el grupo que llamado Nutrición y nos pasamos todo el tiempo discutiendo que era muy relevante. Espero que María me comparta las notas, porque si no voy a estar un poco perdida, pero pusimos absolutamente relevante y también totalmente de acuerdo que hay factores diferenciadores regionales y locales viniendo de varios países y teniendo a Pablo en nuestro grupo. Él, ¿puedes pasar, María, más abajo? Él, bueno, de su trabajo de mapeo se veía que la producción era completamente diferente dependiendo del contexto donde estés, y también la cultura de alimentación era diferente, y que lo importante que todos resaltaron era revalorar a través de la gente esta alimentación antigua y mandar mensajes muy relevantes sobre una mejor dieta que valore los productos locales. Y
no estábamos, bueno, esa parte teníamos muchos ejemplos y ya hay experiencias de los diferentes proyectos y incidencia colectiva. Bueno, pensamos que la incidencia local era muy importante en esta cuestión alimentaria y hay oportunidades de hacer, y creo que toda la ayuda que se tenga va a ser bienvenida y que tenemos que aprender un poco más del cómo, porque el qué está bien claro y que sí hay experiencias relevantes que ya se pueden usar y que ha pasado un poco de una nutrición a sistemas alimentarios, pero que siguen dando datos importantísimos para incidencias muy importantes a nivel local, pero deben ser también a nivel regional y nacional. Y creo que con eso terminamos en este grupo. Gracias. María, muchísimas gracias por esa síntesis de 3 minutos que ha captado la esencia del trabajo del grupo. Muchísimas gracias. Estamos las 10 en punto, pero queremos tomarnos un tiempo para preguntarles a ustedes a través del Mentimeter qué sugerencias o recomendaciones plantean a Global Alliance para tener un